Este es el S-400 Triumph. Un sistema de defensa aérea considerado por Rusia como el más letal del mundo. Es capaz de derribar objetivos a 400 kilómetros de distancia, desde cazas furtivos hasta misiles balísticos. En teoría, se suponía que sería un escudo prácticamente impenetrable y que debería proteger los activos más valiosos de Rusia. Pero las cosas han cambiado mucho desde que comenzó la guerra. Ucrania ha estado usando tácticas impresionantes para cazar y destruir estos sistemas considerados invencibles. Y eso llevó a Putin a hacer algo sorprendente. Recurrió a Turquía. Sí, escuchaste bien. Putin solicitó ayuda a un país miembro de la OTAN con una propuesta inesperada. Una decisión que muchos señalan como total desesperación. Para entender esta situación completamente extraña, necesito contarte una historia que es una de las más raras de la geopolítica moderna. Ucrania. Reflexiona sobre lo que dije antes. ¿Por qué Turquía, miembro de la OTAN, tenía sistemas de defensa rusos? Esta historia comienza en 2017 cuando Turquía hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Erdogan, el presidente turco, anunció que compraría los sistemas S-400 a Rusia por $2.500 millones. Ahora, deténganse a pensar cuál fue la reacción de Estados Unidos al enterarse de esto. Era como si tu mejor amigo decidiera comprar un auto de tu peor enemigo, sabiendo que eso iba a arruinar su amistad. Sé que muchos de ustedes deben estarse preguntando ahora, ¿pero por qué Turquía haría algo así? La respuesta está en más de 20 años de frustraciones acumuladas con Estados Unidos. Desde los años 90, Turquía intentaba desesperadamente comprar sistemas de defensa aérea modernos. Su equipo estadounidense, Nike y Hércules, era literalmente de la época de la Guerra Fría y estaba completamente obsoleto. En otras palabras, estaban defendiendo todo su país con tecnología de los años 60. La Guerra del Golfo de 1991 mostró brutalmente esa vulnerabilidad. Los misiles Scud iraquíes podrían alcanzar fácilmente el territorio turco y Turquía prácticamente no tenía nada para defenderse. Durante años y años, Turquía suplicó para comprar los sistemas Patriot estadounidenses. Pero cada vez que llegaba a la mesa de negociación, el gobierno estadounidense hacía lo mismo. Negaba la transferencia de tecnologías que muchos cientos seminos. Pero al llegar a la negociación, Turquía no quería ser solo un cliente, quería ser un socio, quería producir las piezas, quería aprender la tecnología, quería fortalecer su propia industria de defensa. Pero los estadounidenses siempre decían que no. Claramente no veían a Turquía como un aliado estratégico y que controla una de las posiciones geográficas más importantes del mundo. Esa negativa repetida de los estadounidenses sembró una semilla de desconfianza profunda que creció durante décadas. Turquía incluso intentó comprar sistemas chinos en 2013, pero la presión de la OTAN fue tan grande que el acuerdo fue cancelado. Con todas esas frustraciones acumuladas, solo faltaba un buen motivo para que Erdogan tomara una decisión drástica. Y el motivo apareció. Un evento que ocurrió en julio de 2016 lo cambió todo. Un intento de golpe militar en Turquía. Y aquí está el detalle crucial que mucha gente no sabe.
Quienes intentaron derrocar a Erdogan eran personas vinculadas a la Fuerza Aérea Turca, usando cazas F-16 estadounidenses. Los pilotos bombardearon el parlamento turco, atacaron edificios del gobierno e intentaron literalmente matar al presidente. Imaginen lo que eso provocó en la mente de Erdogan. Sospechó que Estados Unidos podía estar detrás del golpe. Y aunque no lo estuvieran, una pregunta terrible quedó en su mente. ¿Y si los estadounidenses quisieran derrocarme de nuevo? ¿Y si solo tienes sistemas de defensa estadounidenses? ¿Y si los estadounidenses quieren atacarte o ponerse del lado de quienes intentan derrocar al gobierno? En ese caso, ellos pueden simplemente apagar esos sistemas de forma remota. En una crisis, Turquía estaría indefensa. El S-400 ruso se volvió muy atractivo. Después de todo, no estaba integrado en la OTAN. Nadie más que Turquía podía controlarlo. Era como una póliza de seguro contra sus propios aliados. ¿Sabes qué es lo más irónico de esto? El sistema ruso fue diseñado específicamente para derribar aviones como el F-16. Erdogan estaba literalmente comprando un arma para protegerse de las mismas aeronaves que intentaron matarlo en 2016. Cuando Erdogan finalmente anunció la decisión de comprar el S-400, las advertencias estadounidenses se intensificaron dramáticamente. Estados Unidos dejó absolutamente claro que habría consecuencias severas. Pero, como verás, Erdogan no hizo caso. Y esa decisión le costó un precio brutal a Turquía. Cuando la primera batería de S-400 llegó a suelo turco, en julio de 2019, los estadounidenses actuaron de inmediato. La primera consecuencia fue devastadora. Turquía fue expulsada del programa del caza F-35. Y hay un detalle que hace que este castigo sea aún más severo. Mira. Estados Unidos y otros socios del F-35 están alineados en esta decisión de suspender a Turquía del programa e iniciar el proceso para eliminar formalmente a Turquía del programa. Querían nuestro misil Patriot, pero no lo vendimos. Después, al hacer un trato, realmente quería comprarlo. Y luego cuando hizo un trato con otro país, Rusia, para comprar su sistema que ni siquiera quería. De pronto decimos, está bien, ahora te vendemos el Patriot. Y porque compró un misil ruso, no podemos venderle miles de millones en aviones, no es justo. Turquía no era simplemente un cliente del F-30 y 5 era uno de los 8 países que invirtieron fuertemente en el desarrollo de la aeronave. Desde el principio, empresas turcas fabricaban casi 1000 piezas únicas para el caza más avanzado del mundo. La Turkish Aerospace Industries, por ejemplo, producía componentes fundamentales del fuselaje central. Alp Aviation fabricaba partes complejas del tren de aterrizaje y componentes críticos del motor. Por su parte, IESAS era el único proveedor global de las pantallas panorámicas del cockpit. No eran piezas simples, eran componentes de alta tecnología que llevaron años en desarrollarse. Turquía había invertido $1.400 millones en el desarrollo del F-35 y se había comprometido a comprar 100 unidades. Aún más importante, las fábricas turcas estaban completamente integradas en la cadena de producción global. Eliminar a Turquía significaba encontrar nuevos proveedores para cientos de componentes diferentes, un proceso extremadamente caro y que lleva mucho tiempo. La expulsión del programa costó a Turquía entre 9 y 12 mil millones de dólares en pérdidas proyectadas. Para los estadounidenses, costó entre 500 y 600 millones solo para reestructurar la cadena de suministro. Fue una situación donde literalmente todos perdieron, pero Turquía perdió mucho más. ¿Y quieres saber por qué los estadounidenses reaccionaron tan fuerte? No era capricho ni terquedad. Era una cuestión de supervivencia tecnológica, que involucraba secretos militares por un valor de billones de dólares. La gran ventaja del F-35 es su tecnología furtiva. Este caza cuesta cerca de $80 millones por unidad precisamente porque es prácticamente invisible al radar enemigo. Esa capacidad furtiva es lo que justifica toda la inversión astronómica en el programa.
Pero si operas un F-35 cerca de un sistema S-400 activo, el radar ruso, extremadamente sofisticado, puede mapear detalladamente todas las características furtivas de la aeronave. El S-400 podría analizar la firma de radar del F-35 desde diferentes ángulos, altitudes y configuraciones de vuelo. Estos datos inevitablemente llegarían a manos de los ingenieros rusos. Eso comprometería la ventaja furtiva del F-35 para toda la flota global, no solo para los aviones turcos. Si los rusos supieran exactamente cómo detectar el F-35, podrían desarrollar contramedidas y pasar esa información a otros adversarios, como China, Irán y Corea del Norte. Para los estadounidenses, esa era una línea roja que no podían cruzar. No había negociación posible. Fue entonces cuando, en diciembre de 2020, los estadounidenses fueron aún más lejos. Impusieron sanciones a Turquía usando una ley llamada Ley de Contrarrestación de Adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Era la primera vez que esa ley se usaba contra un aliado de Estados Unidos. Las sanciones cortaron el acceso de Turquía a tecnologías militares estadounidenses y bloquearon préstamos de bancos estadounidenses por encima de $10 millones. No esperes sanciones de nuestro aliado de la OTAN, Estados Unidos. Esperamos apoyo en nuestra lucha contra grupos terroristas y potencias con intereses en nuestra región. No somos un país que busque tensiones con sus vecinos y otros países. Estamos en una lucha por la paz y la prosperidad para nosotros y para el mundo. Pero esto no significa que nos quedaremos callados cuando otros intenten robarnos nuestros derechos. Así como no tenemos la mirada puesta en los derechos de los demás, no permitiremos que otros nos roben los nuestros. Detengámonos un momento para resumir el daño total. Hasta ahora, Turquía pagó 2.5 mil millones por los S-400, perdió entre 9 y 12 mil millones con la expulsión del F-35, enfrentó sanciones que limitaron su acceso a tecnologías occidentales y aún así sufrió aislamiento diplomático. Pero al menos ahora tenía el sistema de defensa más avanzado del mundo, protegiendo su territorio. Correcto, incorrecto. Aquí, la historia es realmente surrealista. Esto es porque los sistemas S-400 llegaron a Turquía en julio de 2019, con gran fanfarria. Erdogan organizó ceremonias televisadas y prometió que estarían completamente operativos en abril de 2020. 6 años después, siguen en depósitos militares acumulando polvo. Turquía nunca ha usado los sistemas de manera operativa, por los que pagó 2.5 mil millones de dólares y que destruyeron su relación con Estados Unidos. ¿Y sabes por qué pasó esto? Porque la respuesta es simplemente vergonzosa. Los S-400 rusos son completamente incompatibles con toda la infraestructura de defensa de Turquía, que se construyó durante décadas con base en los estándares de la OTAN. Para integrar correctamente los S-400, Turquía tendría que reconstruir todo su sistema de mando y control aéreo, desde cero. Esto costaría miles de millones más y crearía enormes vulnerabilidades de seguridad. Era más fácil y seguro mantener los sistemas almacenados. Pero hay un problema aún peor. Los misiles interceptores tienen un periodo de validez. Necesitan mantenimiento regular y el reemplazo eventual de componentes costosos. Fuentes especializadas sugieren que casi la mitad de la vida útil permitida ya puede haber expirado sin que hayan sido disparados. Una vez, en combate real, lo que debería ser un símbolo de soberanía se convirtió en un colosal. Mientras los S-400 se pudrían en los depósitos, algo muy importante estaba sucediendo. Aceleró furiosamente el desarrollo de sus propios sistemas aéreos. El proyecto se llama Domo de Aso y representa una revolución en la capacidad turca. Por primera vez, Turquía estaba creando sus propios misiles interceptores para destruir aviones y misiles enemigos. Los sistemas RIZAR de alcance medio, que pueden alcanzar objetivos hasta 25 kilómetros de distancia, ya están protegiendo el territorio turco.
El componente Sniper de largo alcance, capaz de interceptar amenazas a más de 100 kilómetros de distancia, entró en operación a finales de 2024. Se están desarrollando versiones más avanzadas, con un alcance de hasta 180 kilómetros. Estos sistemas son compatibles con el equipo de la OTAN que Turquía ya tenía, algo que los S-400 rusos nunca lograron, lo que cambió completamente las reglas del juego. Turquía ya no necesitaba los S-400 rusos para sus necesidades de defensa. Había desarrollado capacidades superiores, compatibles con sus sistemas existentes y libres de dependencia externa. El S-400 ya no era una ventaja para Turquía y se convirtió en un gran problema. Y fue en esta situación que Putin tuvo una idea que muchos consideran septiembre de 2025. Impresionante para circular. Que Rusia había hecho una propuesta sorprendente al gobierno turco, Putin, para recomprar los mismos sistemas S-400 que se habían vendido 6 años antes. ¿Pero Putin haría algo tan vergonzoso? ¿Cómo te lo imaginas? La respuesta está en lo que ha estado ocurriendo en Ucrania. La situación actual es mucho peor para Rusia de lo que la mayoría de la gente cree. Esto se debe a que los ucranianos han desarrollado una campaña sistemática y devastadoramente efectiva para cazar y destruir la mayoría de los sistemas de defensa. Rusia, usando drones de largo alcance, misiles de precisión e inteligencia de calidad excepcional, las fuerzas ucranianas eliminan componentes críticos del S-400 ruso semana tras semana. Los principales objetivos son los radares de control 91N6 y 96L6AP, que son el cerebro del sistema S-400. Sin estos radares, todo el complejo de cientos de millones de dólares se vuelve inútil. La inteligencia principal en Ucrania documentó ataques devastadoramente exitosos contra estos componentes en la Crimea ocupada. El sistema S-400 destruido representa una pérdida catastrófica. Hablamos de entre 400 y 600 millones de dólares. Pero el verdadero problema no es el dinero, es la capacidad de producción. La guerra abrumó completamente al complejo militar ruso. Las fábricas que producen el S-400 están operando al límite absoluto, pero aún así no pueden reponer las pérdidas. La rapidez con la que los sistemas se destruyen en Ucrania. Aún peor es verse obligado a romper compromisos con socios estratégicos. ¿Quieres un ejemplo? Un contrato de 5.430 millones de dólares con la India tuvo sus entregas finales de 2026 a 2027 años después del cronograma original. Está destruyendo la reputación de Rusia como un proveedor confiable. Por eso Putin observa esos 4 sistemas. El S-400 se detuvo en los depósitos turcos como un tabú de salvación. Él necesita desesperadamente sistemas listos para proteger los objetivos estratégicos rusos de los ataques ucranianos que ahora se han vuelto semanales. Y aquí llegamos a un dilema gigantesco para Turquía. Al final, ¿qué harán con estos sistemas que ya son una piedra en el zapato? Y mira, Erdogan, 4 opciones, pero cada una tiene enormes consecuencias. La primera sería aceptar la propuesta rusa y vender los sistemas de regreso a Putin. Esto traería ganancias inmediatas y fortalecería dramáticamente la relación con Rusia. Turquía incluso podría usar su posición como uno de los principales compradores de petróleo ruso para negociar mejores precios. Pero sería un desastre absoluto con Estados Unidos y la OTAN. Se vería como una ayuda directa al esfuerzo de guerra ruso. Las sanciones estadounidenses serían inevitables y mucho más severas. Cualquier esperanza de regresar al programa F-35 terminaría ahí.
La segunda opción sería transferir los S-400 a Ucrania. ¿Sería un golpe diplomático contra Rusia? Sin duda terminaría con sanciones estadounidenses. Y quién sabe, podría abrir el camino al F-35, y esto sería fundamental para que Ucrania siga defendiendo sus ciudades. Pero ¿te imaginas que Putin responda brutalmente? Esto es porque Rusia proporciona gran parte del gas natural que calienta las casas turcas y mueve el país. Putin simplemente cortó este suministro. Más de 6 millones de turistas rusos visitaron Turquía en 2024 trayendo miles de millones en ingresos. Putin podría prohibir que sus ciudadanos viajen allí. Lo más importante es que Rusia está construyendo la planta nuclear de Turquía, un proyecto de $25,000 millones fundamental para el futuro del país. Putin simplemente podría abandonar el proyecto y dejar a Turquía en desventaja. La tercera opción es la más simple: no hacer nada, evitar la crisis, pero no resolver el problema. Los sistemas siguen costando dinero y bloqueando la reconciliación. La cuarta y última opción es la más sofisticada. Rusia recompra los S-400, pero los redirige para cumplir el contrato con la India. Todos se salvan en esta historia. Turquía se libera de los sistemas. Rusia cumple con sus compromisos. La India recibe y Estados Unidos queda satisfecho. Todavía nosotros. Turquía lo hará. Una cosa está clara: la decisión definirá sus relaciones con las superpotencias durante la próxima década. Y Putin, bueno, pidiendo de vuelta sus propias armas, mostrando un lado de Rusia que nadie esperaba. ¿Ayudará Turquía a Putin? ¿O enviará estos sistemas a quienes puedan usarlos en su contra? ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Erdogan, qué harías? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con quienes también estén interesados en la geopolítica. Nos vemos la próxima vez.